Voy a invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a Isaías capítulo 25. Isaías, el capítulo 25. Y es un solo texto. Yo voy a leer en la versión internacional. Ustedes pueden en su versión, Reina Valera del 60. Isaías capítulo 25, versículo 1 nada más. Versículo 1 nada más. Dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde mucho tiempo tus planes son fieles y seguros. En la Biblia Valera dice: tus consejos son antiguos y son firmeza. Vamos a releerlo ahí en tu casa también. Vamos a releerlo nuevamente esta parte. Dice: hazlo como una confesión. Lee la palabra como una confesión. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde hace mucho tiempo tus planes son fieles y seguros. Hermanos, este capítulo 25 forma parte de un bloque de profecías. Desde los capítulos 24 al 27, conocido como el Apocalipsis de Isaías para muchos, pero son partes proféticas de Isaías. En estos capítulos, el profeta Isaías describe una serie de eventos escatológicos, es decir, eventos relacionados con el fin de los tiempos y el juicio de Dios sobre las naciones. Pero el capítulo 24 presenta un panorama desolador de la tierra. Ustedes pueden leerlo en sus casas, capítulo 24, un panorama desolador de la tierra, que sufre las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, del pecado de la humanidad. Pero sin embargo, amados hermanos, este capítulo 25 cambia el panorama, cambia la perspectiva, cambia y se introduce a un cántico de alabanza y acción de gracias a Dios por la victoria final. Así que vamos a meditar en esta mañana en este capítulo 25, versículo 1. Y siempre saludándoles a ustedes, amados hermanos, siempre conectados a nuestro Dios. Comparta usted esta publicación. Y Isaías, después de anunciar de la destrucción de las naciones arrogantes, naciones soberbias, y la manifestación divina del justo divino, el capítulo 24, el profeta Isaías irrumpe en un himno de alabanza. Pero no es una alabanza vacía, una alabanza simple, sino es un cántico de la gracia y la soberanía y seguridad del plan divino, del plan de Dios. Isaías 25:1 no es un versículo que está aislado de todo esto. Es la respuesta, amados hermanos, de fe de un pueblo que ha visto el juicio de Dios, de un pueblo que ha contemplado el juicio de Dios, pero que también ha experimentado su fidelidad, la fidelidad de Dios. Es la confesión de un creyente en este tiempo que, en medio de la incertidumbre, en medio de la devastación, tal vez en medio del caos que vive el mundo, nos aferramos a la verdad, nos aferramos a esa verdad inmutable de Dios, que tiene control sobre todas las cosas, un Dios soberano. Por eso, amados hermanos, este versículo
nos invita a irrumpir también nosotros en una alabanza que se basa en la palabra de Dios y en la experiencia personal con un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Pero miremos como primer punto, amados hermanos, una confesión. Pero la confesión es del corazón del salmista. Lo primero que dice: Señor, tú eres mi Dios. La frase, hermanos, Jehová, tú eres mi Dios, es una declaración de fe que se encuentra en varias partes del Antiguo Testamento. Para el antiguo pueblo de Israel, amados hermanos, declarar Jehová, tú eres mi Dios, no era una simple declaración o no era una simple frase, sino un acto profundo de compromiso, de respeto, de honra en un mundo, vamos a decir, un mundo politeísta. En ese contexto, las naciones vecinas que circundaban a Israel, como los cananeos, los babilonios, los egipcios, ellos adoraban a múltiples dioses, eran politeístas, cada uno con un dominio específico. Por ejemplo, dioses de la guerra, dioses de la fertilidad, dioses como el sol, la luna, dioses de la tierra, de la cosecha, diferentes dioses. Y el pueblo de Israel, al proclamar a Jehová como su único Dios, los israelitas se separaban o hacían una diferencia de la adoración a las otras deidades. Y esta declaración, ¿qué cosa significaba para los israelitas? La monolatría o el monoteísmo. Se comprometían a adorar a un solo Dios en lugar de varios dioses. Con el tiempo, hermanos, esta identidad o creencia evolucionó hacia el monoteísmo estricto, donde se creía que solo, o se cree que solo hay un Dios verdadero en todo el universo. Pero lo segundo también que podían experimentar los israelitas y declarar esto es una identidad nacional. El pacto con Jehová definía al pueblo de Israel, su relación con Él, y era la única y especial. Es una relación pactual, lo que les daba una identidad distinta a la de las otras naciones. Hermanos, esto nos lleva también a nuestro contexto. Somos hijos de Dios, somos salvos por gracia, somos hijos comprados con sangre preciosa. Y como dice Efesios capítulo 1, tenemos una nueva identidad. Y tenemos una identidad. Jesús ha hecho un trasplante de corazón, de un corazón con la vieja naturaleza, un corazón con la nueva naturaleza. Cuando Deuteronomio habla de circuncidar vuestros corazones, habla de la circuncisión no física, no ritual, de un corazón espiritual, de un corazón nuevo. Tenemos un Dios de pacto, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios grande. Y así como el salmista, como Isaías, también debemos hacer una confesión de corazón y decir: Señor, tú eres mi Dios. No solamente cuando venimos a la iglesia o en nuestras casas, cuando cantamos, no, sino que toda la vida nuestra confesión
de corazón debe ser: Señor, tú eres mi Dios. Y fíjense, Señor, tú eres mi Dios. Y ahí vas a experimentar, o vas a dejar ver que tienes una identidad, eres adorador o adoras a un solo Dios. No tienes otros dioses. No cambies en tu corazón al Dios único por otros dioses que pueden estar infiltrados en tu vida, o pueden estar quitando la adoración a Dios personal por otros dioses como el dinero, el trabajo u otras cosas que lo puedes poner en primer lugar. No seamos tal vez sincretistas o voy a hablar politeístas en las acciones de dioses espirituales, de dioses internos en nuestra vida que puedan reemplazar a la adoración a Dios. Y no puedes tú confesar: Señor, tú eres mi Dios. Hermanos, el nombre Jehová o Yahvé, este es el nombre personal de Dios, revelado a Moisés en Éxodo 3, 14, 15. Su pronunciación original no es tan cierta, o es insegura o incierta, por lo que a menudo siempre se va a vocalizar como Yahvé o Jehová, o se usa en el término Señor o Adonai, que los israelitas cambian porque no pueden ellos pronunciar este nombre tan sagrado del tetragrama, las 4 consonantes, por reverencia. Este nombre no es un título genérico como Dios o Señor, sino el nombre propio, perfecto de la deidad, que hizo el pacto con Israel y que hizo el pacto contigo cuando te llamó, cuando te escogió, cuando te predestinó, cuando te regeneró, cuando te justificó, cuando te glorificó, te santificó. Hizo un pacto contigo. Y por eso que el nombre es tan relevante. Tú eres. Es una afirmación directa y enfática. El pronombre tú personaliza tu relación con Dios, haciendo de la declaración algo íntimo, algo muy entrañable, y no solamente una creencia teológica o religiosa abstracta. ¿Qué dice el Salmo 143, 10? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mi Dios, la posición mi es crucial aquí. No es solo un Dios o el Dios de Israel, sino una declaración personal de fe, de seguridad, de convicción, declarando una relación de lealtad, de pertenencia, de temor, de temblor. Mi Dios. El Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios, tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué nos dice el Salmos 23:1? Jehová es mi pastor. Una declaración personal, una declaración única: mi pastor. Y cuando tú confiesas mi pastor, le estás haciendo propio, le estás haciendo tuyo, le estás haciendo con todo, y debe ser con todo ese temor, ese temblor. Señor, tú eres mi Dios. En esta mañana te invito a confesar: Señor, tú eres mi Dios. Ahora, ¿cuál es el significado teológico que podamos, desde una perspectiva teológica, la frase Jehová, tú eres mi Dios, puede encerrar varios conceptos claves?
Pero miremos algunas: soberanía y autoridad. Reconocer a Jehová como el Dios supremo, como el Dios con autoridad sobre todas las cosas. Cuando tú confiesas que Jehová, tú eres mi Dios, estás reconociendo su soberanía y su autoridad. Estás reconociendo el pacto y lealtad. La frase es un reflejo del pacto entre Dios e Israel, entre Dios y tú. El pueblo se compromete a la obediencia. Israel se compromete a la obediencia y Dios promete protección y bendición. Tú prometes obediencia, tú prometes lealtad y Dios te promete protección, te promete bendición. La Biblia dice que la mano de Dios está siempre presto, sus oídos están siempre listos a escucharte. No es un Dios lejano, no es un Dios de pasada, no. Es un Dios de pacto y lealtad. Es igual en tu matrimonio cuando te casas. Has hecho un pacto con Dios y con tu esposa, un pacto de lealtad a Dios, el compromiso, y un pacto de lealtad a tu esposa. Porque no es un juego lo que hacemos en todo. Cuando tú has dicho: Señor, te recibo como mi Salvador personal, estás haciendo una declaración que le recibes a Dios, a Jesús, recibes como tu Salvador y como tu Señor, y tienes un pacto de lealtad con Dios, así como Él contigo. Pero también significa sumisión y adoración. Esto implica un acto de adoración y sumisión, pero un acto de sumisión voluntaria. La persona que lo dice se rinde a la voluntad de Dios y lo reconoce como la fuente de vida y prosperidad. Eso es la sumisión y autoridad, un acto de adoración. Te sometes a la voluntad de Dios, porque dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tú rindes a Dios y lo dices: Señor, tú eres mi Dios, me rindo a ti. Como dice el himno: yo me rindo a ti, todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Te entrego todo. Como dice el himno de entera consagración: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor. Que mis manos, que mis pies, que todo mi cuerpo, que mi boca, que mis bienes, todo esté consagrado a ti, Señor, en sumisión y adoración a Dios. Hermanos, esta frase revela que es mucho más que una simple declaración. Es un compromiso personal, histórico e Israel y teológico para todos, con la única deidad que se reveló al hombre, a Israel en primer lugar, luego al hombre, a todo el mundo, aquel que cree en Jesús, reconociendo su soberanía y aceptando la responsabilidad que conlleva la relación con Él. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, el pacto entre Dios y Israel se resume a menudo en esta frase: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Por eso Isaías en este versículo personaliza esta verdad. Él no dice: tú eres el Dios de Israel. Él no dice: tú eres un Dios. Él dice: tú eres mi Dios. Ahora, lo segundo que encontramos en este texto es la fundamentación de esa confesión o de esa alabanza. ¿Y cuál es la fundamentación? Porque has hecho maravillas. Porque has hecho maravillas. Esta es la segunda parte del versículo y nos da la razón de la alabanza. ¿Por qué le alabas? ¿Por qué irrumpes en alabanza? Porque has hecho maravillas. En la palabra de Dios, amados hermanos, la alabanza siempre debe estar basada en la obra de Dios.
No alabamos por sentimientos o por la experiencia humana. No alabamos porque hay una costumbre de hacerlo, sino por lo que Dios se ha revelado y Dios ha hecho. ¿Y qué es lo primero que es Dios contigo? Te dio la salvación, te compró con su sangre preciosa. Ahora, las maravillas de Dios que Isaías menciona no son actos de magia, no son actos rituales, sino son actos de poder soberano que demuestra el control de Dios sobre la historia. Salmo 139, 14 nos dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Y Primera Crónicas, capítulo 16, versículo 8 y 9 nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. ¿Qué incluye esto, amados hermanos? Incluye la derrota a sus enemigos, para los enemigos de Israel. ¿Qué simboliza para nosotros? La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Si para Israel significaba la derrota de los enemigos de Israel, para nosotros simboliza la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Esto incluye también, hermanos, la liberación del cautiverio de Israel. Y esto está prefigurando a la redención de la esclavitud espiritual. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del diablo. Pero también significa, incluye esto, la provisión milagrosa. Y esto apunta a la provisión completa de Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Que Cristo nos dio todas las bendiciones de la primogenitura. Todas las bendiciones. Y ahí está su gracia, su soberanía, su perdón. Está la santificación, la glorificación, la santificación. Esos son todas las bendiciones de la primogenitura, la provisión milagrosa, completa. La palabra dice que estamos completos en Cristo Jesús, nada nos falta. Pero también apunta a la provisión material, física, que Dios nos provee. Hoy estamos en esta mañana conectados porque Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la salud. Dios nos ha levantado con ánimo pronto. ¿Para qué? Para conectarnos con Jesús. Fíjense, todas esas son grandes obras maravillosas que Cristo hace y Dios hace en nuestras vidas. Para el cristiano verdadero, amados hermanos, las maravillas más grandes son la redención o es la redención de Cristo Jesús. La encarnación, la vida sin pecado, la muerte en la cruz, la gloriosa resurrección son las maravillas que fundamentan nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Cristo es la manifestación máxima del poder de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Alabamos no por lo que podemos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tú eres salvo por obras, pero la obra de Cristo en la cruz, esos son actos maravillosos de Dios. Pero lo tercero, hermanos, miremos cuál es el sello de la seguridad. ¿Cuál es el sello de la seguridad? La palabra dice en sus versiones: tus consejos son antiguos y son firmeza. En la versión, en el lenguaje sencillo, dice: tus planes son fieles y seguros. Este es el clímax teológico, digamos, del versículo. Desde hace mucho tiempo, dice la versión, tus planes son fieles y son seguros. Y esta es una declaración, hermanos, de la soberanía divina y la inmutabilidad de Dios. Hoy en este mes estamos en el mes de la Biblia y debemos profundizar en el estudio, en la proclamación, en la predicación de la palabra de Dios.
La palabra fieles en el hebreo es emunah, que significa que los planes de Dios son dignos de confianza, son veraces. No es un capricho o una promesa vacía. Son tan firmes como el mismo carácter de Dios mismo. Y son seguros. Esta palabra seguro significa también amén. Implica que los planes de Dios son firmes, inquebrantables, establecidos. La palabra amén misma usada en nuestras liturgias significa así será o así sea, verdaderamente. Y es una afirmación de la fiabilidad, de la confianza, de la fidelidad de Dios. De manera que sus consejos, su palabra misma, sus preceptos, sus mandamientos son firmes y son seguros. No cambian. Sus planes son firmes y seguros de Dios. El Salmo 33, 11 nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esta es una verdad vital en la fe cristiana, amados hermanos. Creemos en un Dios que no cambia. Su plan de redención no fue una improvisación y tampoco es una casualidad. Fue establecido desde la eternidad. La historia humana, amados hermanos, con todos sus giros, con todas sus vueltas, no es un accidente, sino el despliegue del propósito soberano de Dios. Y esto nos da una inmensa, hermanos, seguridad en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos de conflictos, cuando el mundo parece derrumbarse, cuando el mundo parece acabarse, podemos descansar en el conocimiento de que el plan de Dios para la historia y para nuestra vida personal es firme, es segura y tiene un propósito glorioso en Cristo Jesús. Amados hermanos, la conclusión a una vida de alabanza en Isaías 25:1 no es un simple himno, es una confesión de fe. Y en verdad, esta parte de la palabra lo cantamos: Jehová, tú eres mi Dios, te alabaré y exaltaré tu nombre. Y es un cántico esto. Alabamos a Dios no por lo que sentimos, sino por lo que Él es. Él se ha revelado, Él ha hecho maravillas. Confesamos nuestra relación de pacto con Él. Celebramos las maravillas de su obra redentora en Cristo y descansamos en la seguridad de sus planes eternos. Hermanos, que nuestras vidas, hermanos, sean un cántico nuevo, un cántico constante a ese Dios seguro, a ese Dios fiable, a ese Dios soberano, que en medio de la prueba, que en medio de la tristeza, que en medio de la alegría y el dolor, podamos siempre levantar nuestra voz y decir: Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Tú puedes esta mañana hacer esta declaración. Tú puedes esta mañana confesar en esta declaración: Señor, tú eres mi Dios. Conéctate con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de todo lo que sucede en la Iglesia Evangélica Presbiteriana.
Encuéntranos en Facebook y YouTube, donde podrás disfrutar de predicaciones, eventos especiales y mensajes de esperanza. No te lo pierdas. Únete a nuestra comunidad y sé parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Síguenos ahora.